con las Sociedades Bíblicas Unidas. Es doctor en teología por el Seminario de Unión Teológica en Virginia y tiene maestría en estudios latinoamericanos por la Universidad Autónoma de México. Asimismo, cuenta con estudios postdoctorales en lingüística en la Universidad de California, autor y editor de varios libros en su especialidad y por muchos años ha sido profesor en la Universidad Bíblica Latinoamericana, conferencista invitado por varias instituciones académicas, miembro de la Fraternidad Teológica Latinoamericana y también ha funcionado como pastor en la iglesia. Así que, doctor Edesio, bienvenido. Gracias por su presentación. Doctor Edesio. Bueno, ¿Me vamos a... me escuchan ya? Ahora sí, doctor. Es que Bienvenido. no me dejaba entrar. Es, Bienvenido, ya está aquí con nosotros. gracias. Muy buenas tardes, noches. Es un placer y un gusto compartir con ustedes y formar parte de este trío de esta noche, el doctor Ramírez y Pagán. Y me han pedido que hable del tema Biblia y familia. Es un tema que por un buen tiempo eh, ha sido una parte de mi ministerio en la enseñanza de la Biblia, sobre todo por el desafío que tiene y que se presenta pues realmente como desafío, porque a veces cuando me han invitado, varias veces que me han invitado a hablar de este tema en diferentes lugares aquí en América Latina, lo primero que me preguntan es que, ¿cuál de las familias de las que habla la Biblia viene a ser el modelo para las familias cristianas en América Latina? Y la primera vez que me hicieron la pregunta, pues no tenía una respuesta tan segura, pensando prácticamente de la misma manera de quien me hacía la pregunta, que alguna familia en la Biblia debió haber sido modelo para todos nosotros, no importa en qué época de la historia estemos. Sin embargo, a medida que me adentraba a estudiar y a considerar de las varias familias que se hablan tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pues he llegado a la conclusión de que propiamente de las familias que habla la Biblia, sea la de Abraham, la de Jacob, eh, la de todos varios eh, importantes líderes que, de los cuales podemos considerar y estudiar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, incluyendo a la familia que Jesús tuvo, la familia terrena. En realidad dificulta este asunto de decir tal familia en la Biblia es la que debemos de considerar como la Biblia y la familia ideal. Eh, Pensando, por ejemplo, en la familia de Jesús, primero por ser el Mesías, su nacimiento, pues todos sabemos, fue un nacimiento muy especial, en la que aunque tuvo como padre a José y a María, pero no fue hijo biológico de José. Y aunque vivió y convivió con ellos de jovencito, pues no se puede decir que perteneció a una familia normal, común, como las que la mayoría de nosotros tenemos. Y de hecho siempre me llamó la atención la respuesta que él le dio, que Jesús le dio
a una persona, un grupo de personas, cuando él estaba dando una charla, una clase a un grupo de personas, llegaron la mamá de Jesús y sus hermanas, y entonces interrumpe esta persona y le dice a Jesús, tu madre y tus hermanas han venido a verte o a buscarte, y Jesús inmediatamente responde, ¿quién es mi madre y mis hermanas? Y entonces no le da ninguna importancia ni a María ni a sus hermanas, sino dice, los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces allí pues uno se pregunta en qué sentido Jesús define eso como para decir, hay una nueva familia que tiene que ver con las personas que formando parte de ese núcleo modelo de la fe de la iglesia, de los grupos que realmente viven de acuerdo con la palabra de Dios, dificulta que haya una Biblia, digamos, modelo o ejemplar en la Biblia. En cualquier familia de las que consideremos, por ejemplo, la familia de Jacob, teniendo a José como la figura más importante, obviamente la manera en la que eh, Jacob trataba a los hermanos de José y a José, pues manifiesta de manera clara que tenía en José al hijo al que lo consideraban el mejor y se le daban las mejores cosas, el ropaje, un ropaje que en esa época debe haber sido carísimo porque era de colores, etcétera, etcétera. Entonces, no, obviamente no quiero hacer de esto que estoy señalando al inicio de mi charla el tema central, simplemente para señalar que es difícil, creo que tampoco es la vía para hacerlo, decir que tal familia en la Biblia debe de considerarse como nuestro punto de referencia para hablar de las familias cristianas. Pero sí hay un principio y un texto, un pasaje que me parece vital y me parece importante que se considere como la base para crear una familia cristiana, para crear una familia que realmente responda a los principios bíblicos de lo que significa familia el día de hoy. Y es el pasaje que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, que me parece que de una buena cantidad de pasajes que en la Biblia aparecen para hablar sobre el tema de la familia, es el que nos ofrece eh, el punto de referencia de cómo debe de vivir una familia que sigue la palabra del Señor y que sigue la voluntad del Señor. Voy a leer este texto en la versión de la traducción en lenguaje actual que tuve el privilegio de coordinar y que me parece que es más fácil de comprender y de entender que el texto de la Reina Valera 1960. Y dice así, escucha pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino, y cuando te levantes o cuando te acuestes. Escríbelas en tiras de cuero y átalas a tu brazo y cuélgalas en tu frente. Escríbelas en la puerta de tu casa y en los portones de tu ciudad. Si hacemos una división más o menos del contenido o del bosquejo de este texto, tenemos dos versículos, los dos primeros versículos, 4 y 5, que establecen el principio teológico de qué debe ser el elemento central
que le dé razón de ser a la familia que podríamos llamar la familia cristiana. Y los versículos 6, 7, 8 y 9, la conducta de la familia, especialmente la dirección que papá y mamá o el adulto o los adultos que estén en la casa deben de tener hacia los menores del hogar. Si ustedes se dan cuenta y consideramos los dos primeros eh, versículos de este pasaje, la insistencia, que empieza con esa palabra que le da nombre al pasaje, la palabra o el imperativo Shema, escucha, escucha Israel o escucha pueblo Israel, establece el punto teológico o doctrinal de referencia que le debe dar la dinámica y la razón de ser al grupo familiar. ¿Cuál es ese? Pues la singularidad de el Dios que va a convertirse o que se debe convertir en el punto de referencia de lo que cree y de cuál va a ser la razón de ser de esa dinámica que va a mover a la familia a realmente vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y con los principios bíblicos. Y el elemento es la singularidad de Dios. Y lo dice claramente el versículo 4. Escucha, Israel o pueblo Israel, que solo tenemos un Dios. Aquí en esta versión no usamos la palabra Jehová o Yahvé, que sería la mejor pronunciación, pero tomando en cuenta lo que se dice de Dios en la Reina Valera, el punto es este, que Yahvé o Jehová o el Dios de Israel es nuestro único Dios. O sea, de entrada, en este pasaje que habla del núcleo central y básico de la sociedad o del pueblo de Dios, es el reconocimiento de que no hay ningún poder en la tierra que deba de ocupar el lugar de Dios en la vida de una familia que se llame en nuestra época verdaderamente cristiana. Y entonces aquí viene el primer desafío. ¿Cuál es el desafío de cada familia y con la familia de cada grupo de iglesias, de cada comunidad de fe que realmente quiera o deba de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios? En primer lugar, que la membresía de la iglesia no es de manera individual. Eso es una cuestión que sucede por el tipo de sociedad y cultura en la que vivimos ahora. Pero desde el punto de vista bíblico, la membresía al pueblo en el pueblo de Dios no es individual, es el núcleo de la familia. No se piensa y no se puede pensar en la sociedad de la época bíblica que sea un individuo por su cuenta como individuo, miembro de la comunidad de Dios. Es familia. Y es a la familia, especialmente a los que forman parte del liderazgo del hogar, que son los responsables de que cada miembro de ella viva de acuerdo con esos principios que establece la palabra de Dios. Y teológicamente hablando, ese principio es que no hay otro ser, otro poder que mueva la vida o que encauce la vida de una familia, que es el único Dios que tenemos. Esto es un desafío, me parece, muy grande. Y por eso la insistencia de ese versículo 4, acompañado del versículo 5. Escucha, Israel, nuestro único Dios es Jehová o el Dios de Israel. Y aquí viene lo que se debe hacer y que debe de hacer una familia completa y los miembros que la forman.
ama a tu Dios con toda tu capacidad mental, con todo lo que piensas, con toda tu personalidad, con todo lo que eres, con todo lo que le da valor a tu vida y a la vida de tu familia, con lo que vales. Me parece que esos tres elementos son tan importantes que no debería de existir una iglesia, una comunidad de fe, y mucho menos una familia que tenga otros principios y otros valores que este pasaje señala. Y siempre me ha llamado la atención que cuando en otras partes del canon bíblico aparece este principio, eh, automáticamente se agrega un elemento que Jesús y otros agregaron cuando llega allá en el capítulo 12 de Marcos, llega un maestro de la ley y le pregunta a Jesús que cuál es el principal mandamiento, y obviamente Jesús le repite esto que está presente aquí en Deuteronomio 6. Pero Jesús agrega que el otro es similar a este, que no solamente ames a Dios como tu único Señor, sino que ames también a tu prójimo. Este elemento que aquí en Deuteronomio aparece implícito, en otros textos en el canon bíblico, agrega ese elemento de dar un espacio en el hogar a las personas necesitadas. Y es interesante, especialmente que en el libro de Deuteronomio, especialmente en la parte que se conoce como la parte de las reglas o de las leyes, que son los capítulos 12 hasta más o menos el 30, constantemente aparece la expresión cada vez que el pueblo de Dios se reúne para celebrar diferentes festividades, no te olvides de incluir a la viuda, al huérfano y al inmigrante, al exiliado. Siempre lo va a decir. Y entonces, cuando hablamos de la familia de acuerdo con la Biblia, no solamente son los que biológicamente forman parte de esa familia, sino que los principios bíblicos siempre deben de estar protegidos por la familia que es realmente bíblica, personas que están pasando por situaciones de vulnerabilidad. Y si realmente las familias cristianas, como en la época bíblica y durante la historia del cristianismo, tienen, tendrán, si no lo han tomado en cuenta, la tarea de incluir en su familia, en el seno familiar, a personas que viven en situaciones de vulnerabilidad. Me llama la atención que en muchos lugares donde hay grupos evangélicos muy fuertes, varios de esos países, no voy a nombrar a ninguno para no crear problemas, se puede ser cristiano, se puede decir que uno sirve al Señor o que tal familia o grupo sirve al Señor, pero su primer estilo de vida es marginar a los más vulnerables de la sociedad. Entonces, uno puede leer o escuchar en las noticias aún el día de hoy que en algunos países donde la situación político-social está en problemas, los primeros que apoyan a gobiernos totalmente antibíblicos, podría decir yo, son los evangélicos que no quieren nada con el servicio a los más vulnerables en la sociedad, porque por lo general se manifiesta el temor de que los que hacen eso son radicales de izquierda. Entonces Dios tendrá que ser así. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice eh, Mateo 25, ese pasaje tan tremendo que señala que cuando Dios esté listo para juzgar, dice que pondrá a la derecha a unos y a la izquierda a otros, y a los que están a la derecha decirles, ven bendito de mi Padre,
porque tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estaba enfermo, me visitaron, estaba en la cárcel, vinieron a mí, y toda una lista de cosas. Y esa se convierte en la razón por la cual la conducta de un grupo, la conducta de un individuo manifiesta que nuestra familia no solo es biológica, es también social y que tiene que ver con el ser de Dios. ¿Y el ser de Dios cuál es? El preocuparse primero por los más vulnerables de la sociedad. Bueno, en el Nuevo Testamento, Primera de Juan y otros textos, hablan de ese elemento, de no puedes decir que tú amas a Dios y odias a tu hermano. Entonces, allí hay un elemento tremendo que a veces no se toma en cuenta cuando se habla de la familia en la Biblia. ¿Qué se hace con este tipo de personas que no tienen ningún espacio en donde sentirse bienvenidos y parte de ello? Y que entonces cuando hablamos de familia de acuerdo con la Biblia, estos textos que estoy señalando no nos permiten mantener afuera a personas, inclusive a animales, que si no los hacemos parte de nuestra familia, no estamos siendo familia de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, para mí, este principio que nace o que se manifiesta en este texto de Deuteronomio 6, 4 al 9, y que va caminando por todo el canon del Antiguo Testamento, y que en palabras de Jesús, en boca, en labio de Jesús, se reafirma el elemento de que la vida familiar cristiana, la vida familiar de quien realmente pertenece a la familia de Dios, no puede cerrar sus puertas si deja afuera otra parte, una parte importante. Voy a contar algo que nos pasó como familia, a mi esposa y a mis hijos, que estuvimos en estaba yo por mi trabajo con las Sociedades Bíblicas Unidas, visitando un país aquí en América Latina. Y como nuestro trabajo iba a cubrir 2 semanas y iba a haber un domingo en medio, nos pidieron a los consultores que aceptáramos invitación para predicar en una de las iglesias. Y entonces a mí me invitaron para predicar en una iglesia de tradición reformada, por ser yo presbiteriano. Bueno, llegó el domingo y estábamos afuera. Bueno, y nuestro coordinador de traducciones nos dijo, y no olviden agregar a hermanos indígenas para que los inviten y los acompañen a ir a la iglesia con ustedes. Pues eso hicimos. Entonces, cuando llega la persona que nos viene a recoger, ve que estamos rodeados de un grupo de indígenas y entonces deliberadamente se estacionó varios metros adelante y me llamó. Y me dice, doctor, después del culto, usted y su familia están invitados a comer en la casa de su servidor, pero a esos indios no. ¿Se imaginan? Pues la reacción mía fue, pues si esos indios no van, tampoco mi esposa y yo. Y mi familia. Estoy obviamente tocando temáticas que quizá incomoden a algunos, pero no crean que es la primera vez que pienso cuando me invitan a hablar de la familia cristiana, dejar a un lado este elemento que aparece una y otra vez en los textos bíblicos, especialmente en el Antiguo Testamento. Mis estudios de el tipo de población en la época bíblica, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, siempre me doy cuenta
que el texto y su contexto y el trabajo exegético y teológico que se da involucran otros elementos y otros seres vivos que forman parte del hogar. De hecho, casi todas las casas en la época del Antiguo como el Nuevo Testamento tenían los mismos espacios. Y llama la atención que siempre hubo una tarima que es lo que podría llamarse el aposento alto, donde dormía la familia. Pero abajo habían tres espacios y había un lugar donde dormían sobre todo el burro y los chivitos o los borregos y quizá alguna vaquita. Y del otro lado herramientas. Y si uno lee con cuidado y estudia con cuidado el texto bíblico, herramientas que son importantes para la subsistencia como animales también eran considerados parte de la familia. ¿Por qué estoy diciendo esto? Obviamente no vamos a copiar la manera de vivir de esa época, pero sí a tener en nuestra disposición el corazón y la mente abierta a estar siempre dispuestos a ser parte de nuestra familia, a personas inclusive, si se pudiera en nuestras ciudades, a animales que andan perdidos y maltratados en la calle y en otros lugares. Esto para mí es un desafío y se los presento a ustedes también como desafío. Especialmente ahora que en estas épocas, desde hace ya inclusive más de un siglo, donde el individualismo es el criterio central de la sociedad, donde el asunto de obtener riquezas y obtener dinero, propiedades, se marca en un individualismo bastante terrible y egoísta. ¿No creen ustedes, hermanos, que como líderes de familia y eclesiásticos necesitamos tomar en cuenta seriamente esto que les estoy compartiendo? Y para ir terminando, regreso a este texto del Shema, de Deuteronomio 6, 4 al 9, y las diferentes versiones o textos que componen ese Shema, por ejemplo, en boca de Jesús y en otras partes del Nuevo Testamento. La necesidad de crear hogares donde no solamente los que biológicamente pertenezcan, sino personas que de otra manera sufrirían como muchas personas sufren y también animales, que deben de ser considerados como parte de la familia, como respuesta a la gracia divina que abre más espacios para mostrar el amor y la justicia y no encerrarnos en agrupaciones, ya sea biológicamente familias o grupos eclesiásticos, encerrados en sí mismos y que no abren espacios para hacer parte del pueblo de Dios a personas, a familias, a individuos que de otra manera viven o vivirían en situaciones de marginación. Entonces, a la pregunta, ¿cuál es la familia modelo de acuerdo con la Biblia? Esto que les acabo de presentar o que les he presentado, me parece que debe de tomarse seriamente eh, como parte del desafío que ahora tenemos en la sociedad. Gracias.
No se te oye, Abraham. No se te oye, Abraham. Audio, por favor. Perdón, muy buenas noches. Una disculpa, doctor Edesio, no podíamos activar el audio, yo tampoco. Qué gusto saludarle desde México de nueva cuenta. Siempre una bendición escucharle en esta reflexión tan puntual y tan profunda. Vamos a iniciar con las preguntas, yendo en orden conforme usted nos fue exponiendo. El tema de la pregunta que le hacía, ¿no? La familia bíblica, si hay alguna que puede ser un modelo para Latinoamérica. Algo que es particularmente interesante porque en efecto, pues no hay propiamente un modelo a seguir en la Biblia, ¿no? Y si llevamos esta situación, por ejemplo, a la familia de Jesús, que es una que se menciona mucho en los círculos protestantes, pues es mucho más complejo, ¿no? Aún establecer un parámetro unilateral. Y no obstante, es una frase muy recurrente cuando no pocas iglesias e instituciones tratan de justificar lo que llaman el modelo de familia de Dios, el modelo de familia de Jesús, ¿no? Y en la que se establece que es solo pues papá, mamá e hijo. Y está claro que no es así. La pregunta, profesor, sería, ¿cómo poder generar diálogos inclusivos que sin negar las verdades fundamentales de la fe, puedan también entablar modelos de acompañamiento pastoral en contextos sociales como los que vivimos, donde estemos o no de acuerdo, hay varios modelos familiares? ¿Cómo entablar un diálogo con estos otros modelos desde la narrativa bíblica? Ujú. Hace muchos años, hermano Abraham y y hermanas que me escuchan, eh, he primero por el estilo de vida de mi padre, don Edesio, que trabajó con los indígenas mayas en la península de Yucatán. La mayor parte de mi vida infantil y parte de mi vida juvenil fue entre hermanos indígenas, sobre todo de Quintana Roo. Ahora estamos viviendo mi esposa y mi hija ya casada aquí en Coatzacoalcos, Veracruz. Y al llegar, pues nos hicimos parte de una iglesia que pastorea mi hermana menor que yo y mi sobrina. Y aquí viven varios familiares míos. Es interesante el estilo de vida de esta comunidad. No les gusta estar en su casa solos o solas. Una de las iglesias, nosotros vivimos también en Argentina y en Costa Rica. Mi esposa es de Costa Rica, yo también tengo, por razón de eso y de que mis hijos también tienen nacionalidad mexicana y nacionalidad tica, hemos tenido la oportunidad de vivir allá y también en Argentina, en Estados Unidos. Pero es interesante, las iglesias en las que participamos en Buenos Aires y en Costa Rica, cuando se establecieron, habían familias completas con niños y jovencitos, etcétera. Pero a medida que fueron envejeciendo, desaparecieron los niños y desaparecieron los jóvenes. Y ahora que venimos a vivir hace ya un par de años acá, lo que más nos ha llamado la atención es que esta es una iglesia donde no puede haber alguna actividad, incluyendo el culto, que no esté la familia completa. Y nos ha maravillado el hecho de que los domingos no se quieren ir a su casa, están acá. ¿Qué mandamos a pedir? ¿Qué comemos? Hay estudios bíblicos, están prácticamente todos. Yo me he preguntado qué es lo que marca la diferencia. Y lo que marca la diferencia, una de las cosas, no soy sociólogo, sé que no estoy ponderando nada, tiene mucho que ver con el nivel social de las personas.
que es de clase media baja y media baja, donde se experimenta este tipo de situación. No son familias que tienen mucho dinero, pero lo que tienen lo comparten con los demás. Yo no estoy con esto pidiendo, porque no soy sociólogo ni nada de eso, que nos hagamos todos en esta sociedad empobrecernos financieramente. Pero ¿no será que el Evangelio nos insiste en que el asunto económico no es lo central en la vida de la fe bíblica? Yo siempre he estado pensando en eso. Y con mi esposa hemos decidido que vamos a vivir una vida, estamos viviendo una vida de humildad, para que nos sobre algo del dinero que recibo de mi jubilación, para ayudar y servir a gente que la necesita. Ese es mi testimonio. Gracias, gracias, profesor. Una segunda pregunta, doctor. Me venía a la mente cuando usted exponía algunos pasajes sueltos que son muy recurrentes en la narrativa protestante. Deja que los muertos se entierran a los muertos, haciendo alusión a un Jesús que le pide a cierto personaje no enterrar a sus padres, ¿no? ¿Quién es mi padre, mi madre y mis hermanos? Lo citaba usted, ¿no? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, no puede ser mi discípulo. Versículos que muy comúnmente, hay que decirlo, ¿no? Se han citado para romantizar el discurso en el que se exige que se anteponga una cuestión eclesial, una cuestión institucional a la relevancia familiar, ¿no? Como si servir a la familia no sea una parte fundamental del servicio a Dios, o como si fuera o una u otra, ¿no? Eh, ¿Qué hacer al respecto, profesor? ¿Qué decir al respecto cuando se dan este tipo de interpretaciones tan radicales, ¿no? Citando pasajes del Evangelio y que tienden quizás a quitarle el valor fundamental de la familia del que usted nos hablaba? Yo creo que lo primero que debemos de hacer, y ya no hablo de ninguna denominación ni nada de eso, sino de los grupos eclesiásticos locales, hacer a un lado el sueño de tener templos, edificios monumentales. Hace casi recién llegados de Costa Rica me invitaron a una iglesia en uno de los estados cercanos a la Ciudad de México. Y muy lindo el templo. Y la queja que me trajeron por mi manera de hablar y de dar las clases, los maestros de escuela dominical me dicen, los materiales que usamos son fotocopias de un material para niños que pudimos comprar porque la gente o los hermanos que mantienen y que manejan las ofrendas no dicen que no hay dinero porque necesitan terminar de embellecer la casa del Señor. Y entonces han hecho en ese lugar, además del edificio donde se reúne la gente, una especie ¿cómo de llamarle? De, no sé, ahorita no me viene a la mente, pero es una parte, una construcción que solamente se ve como donde van las campanas en muchas iglesias, ¿no? No sé cómo le llaman a eso, que está en el techo y que no es un cuarto, sino simplemente tipo campanario o algo así. Bueno, entonces, ¿cuál era la preocupación y queja de los maestros y maestras de escuela dominical? No hay dinero para comprar materiales de educación para los niños y los adolescentes,
pero sí hay mucho dinero para hacer ese adorno, porque así la iglesia con un templo así va a atraer a las personas. Ese es el argumento. O sea, lo que estoy señalando son pequeños ejemplos donde las decisiones del liderazgo tienen que ver no tanto con hacer central la preocupación central de la Biblia Antiguo Testamento, de preocuparse por la gente más vulnerable económica y socialmente, y no por los edificios. Gracias a Dios que en la época bíblica solo había un templo donde nadie se metía a adorar, y cuando habían festividades, pues familias enteras iban al lugar. Pero hoy día hay como una especie de deseo de una lucha por competir quién hace el edificio más atractivo y más eh, caro, más eh, sugestivo como algo de poder en la sociedad, y olvidar la razón de ser del Evangelio. Les digo esto no por soñador, sino por alguien convencido de que es tiempo para que como hermanos y hermanas, líderes de iglesias, pensemos que el Evangelio es ese que vivió Jesús, y eso que nos cuentan otras partes de la Biblia, como 1 Juan 4, 5, como ese texto de Mateo 25, 34, 24 al 40, algo así, de crear espacios tanto en las familias como en las comunidades de fe, donde lo central sea el incluir a la gente más vulnerable de nuestra sociedad. Gracias, doctor. Nos quedan unos minutitos y si usted me lo permite, los quiero aprovechar para una pregunta de cierre. En la Biblia encontramos pasajes en los que presenta a Dios, Dios Padre, Dios Hijo, en uniones familiares con el ser humano, algunas desde posiciones polémicas, ¿no? Como el caso de los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Y ejemplos sumamente radicales para ejemplificar la relación Dios-Israel desde figuras familiares, matrimoniales, ¿no? Algunos mucho más digeribles, ¿no? Como por ejemplo la parábola del hijo pródigo de los que nos hablaba Sergio y que muestra un padre amoroso o como en Apocalipsis, ¿no? Con la iglesia como la esposa del hijo del cordero. Figuras donde el pueblo aparece, como usted nos decía, no solo una familia biológica, sino una familia social y creo yo una familia espiritual. ¿Qué tiene que decirnos esta forma en la que Dios se revela sistemáticamente en el Antiguo y Nuevo Testamento respecto a este llamado que usted hace, ¿no? De ser inclusivos, de abrir la puerta a la gran familia, desde el entendimiento que son nuestros prójimos, ¿no? Más allá de las variantes de pensamiento o de estatus o de cualquier otro índole? Obviamente lo que está señalando es bastante complejo en nuestra sociedad. Para empezar, no todas las iglesias ven con buenos ojos la inclusión de manera total, ¿no? No me voy a meter a ese tema, así que no lo voy a traer a colación de manera concreta. Pero me llama la atención porque me pidieron en una reunión que tuvimos no hace mucho en Costa Rica sobre el impacto que la palabra de Dios tiene en la vida de las comunidades cristianas el día de hoy. Y qué papel juega la palabra de Dios estudiada seriamente, la exégesis seriamente en la vida de las iglesias. Una de las cosas que me parece que forman parte de este problema al que me he referido es la ignorancia de la palabra de Dios.
Yo he estado haciendo un estudio tipo sociológico del uso de la Biblia en la iglesia y como mi trabajo con las sociedades bíblicas me permitió pues conocer todos los países del continente americano, siempre me llamó la atención el hecho de que un 80% más o menos de los hermanos y hermanas que predican o enseñan la palabra en los templos y reuniones eclesiásticas, no se basan en el texto bíblico a partir de un estudio serio de la Biblia. Obviamente con lo del Internet, pues hay lo que decimos en México, se fusilan los sermones, ¿no? No hay un estudio serio de la palabra de Dios. Entonces, como dice la Biblia, sin la palabra de Dios el pueblo muere. Entonces, me parece que cada domingo la predicación lo que está señalando es que como ya la gente que forma parte de las comunidades cristianas ya están en sus últimas, pues vamos a hablarle, aunque no reaccionen, a estos, entre comillas, casi cadáveres espirituales. No les importa que se les predique o enseñe, porque de todos modos van a subsistir hasta que la muerte los separe de sus familias o otro, a vivir una vida cristiana, y con la vida cristiana otros tipos de vida bastante alejados de esto que en la palabra de Dios y en una sociedad sana es vivir una vida que realmente le dé razón de orgullecernos por nuestra fe, por nuestro conocimiento de esa palabra que debe ser nuestra guía, y de tener reuniones dominicales o semanales o lo que sea, que realmente pongan como centro el estudio y la práctica del mensaje bíblico. Me temo que la subsistencia o vida de una enorme cantidad de grupos cristianos, protestantes o no, en América Latina, están casi viviendo como esa gente que tienen que inyectar y mantener semivivos porque no están recibiendo el alimento cristiano bíblico de nuestra fe. Porque para mí ese es un problema. Si en algo estamos pecando como liderazgo, como iglesias, es que no hemos tomado en serio el estudio serio de la Biblia, el poner eso en práctica, en vivir como la Biblia enseña y enriquecer nuestra vida y la vida de los demás con la palabra de Dios, y con ello el ser solidarios con todo ser vivo que requiere de nuestro amor cristiano. ¿Por qué? Porque Dios, gracias a Dios, me dio la oportunidad de sacar un doctorado. Si no me hubieran dado una beca, no hubiera tenido doctorado. Hermanos que me ayudaron en un momento en que yo no podía hacer nada con él. Si a mí me lo dieron así y lo tengo, pues he decidido con mi familia usar eso para el servicio de Dios en la iglesia aquí en América Latina, en el continente latinoamericano. Y ayudar en eso. Yo estoy jubilado, podría quedarme en mi casa, pero pues gracias a Dios me hacen muchas invitaciones y sigo enseñando la palabra de Dios, ya sea por Zoom o de manera presencial. Y digo esto porque creo que colegas como Samuel, como Esteban Bot y otros que nos acompañaron en el Ministerio de las Sociedades Bíblicas
aunque estemos jubilados, aunque ya podríamos estar haciendo otras cosas, hemos tomado con mucha seriedad este desafío del haber tenido la oportunidad y el privilegio de formarnos de una manera, digamos, académicamente elevada, pero no para nuestra vanagloria, sino para servir al pueblo de Dios. Y esa ha sido la elección que hemos tomado para su gloria. Y no lo digo para presumir nada, sino para señalarles que necesitamos otras generaciones jóvenes que se preparen para servir no a la iglesia pudiente, sino a la iglesia que forma parte del verdadero pueblo de Dios. Gran cierre, doctor, para reflexionar y para reflexionar en serio, un verdadero llamado profético. Muchísimas gracias, qué gusto volver a saludarle, doctor Edesio. Gracias, doctor Sergio Ramírez, amigo desde Colombia, doctor Samuel Pagán, creo usted está en Miami, y si no, pues desde Puerto Rico, doctor Edesio Sánchez en México, tres biblistas que Dios ha regalado y con el que ha bendecido y sigue bendiciendo a la iglesia en América Latina y con el que estamos cerrando este año las celebraciones del mes de la Biblia en pues prácticamente toda Latinoamérica. Nuestro abrazo para los tres, nuestro reconocimiento para los tres, nuestras oraciones a nombre de la confraternidad en América Latina, de las Sociedades Bíblicas Unidas, rogándole al buen Señor que siga haciendo oír su voz a través de ustedes. Vamos a pasar ya a los anuncios finales para darle cierre a esta maratónica transmisión. Mencionar rápidamente a los ganadores del recurso que las sociedades bíblicas de los países participantes dan cada semana. Importante que las personas que voy a mencionar se comuniquen directamente a las oficinas de cada país. Por favor, en Perú, a Flavio Pacotaipe, en Guatemala, Jorge Mario Cardona, en Colombia, Liliana Villegas, en Bolivia, Enrique Calderón, en México, Cipriano Cervantes, en Chile, Mónica Paredes y en Costa Rica, Seidy Suárez. Por favor, comuníquense con la sociedad bíblica de cada país y ya se les indicará cómo recoger